Susurros de la noche. Desde que tengo memoria, siempre he sentido una conexión peculiar con la noche. La oscuridad me atrae como un imán, y la luna llena parece susurrar secretos que solo yo puedo entender. Sin embargo, no fue hasta mis 30 años que comprendí la verdadera naturaleza de esos susurros. Era una noche de verano, el aire estaba impregnado de un calor húmedo y la brisa traía consigo el perfume de flores nocturnas. Me encontraba en mi apartamento, con las luces apagadas, disfrutando de la penumbra. Con un libro en la mano, intentaba perderme en sus páginas, pero mi mente divagaba. Una sensación extraña me envolvía, como si algo, o alguien, estuviera al acecho. De repente, un ligero escalofrío recorrió mi espalda. Levanté la vista, y en la penumbra, vi una figura. Era etérea, casi como un sueño. Mi corazón latía con fuerza mientras mis ojos se ajustaban a la oscuridad. Ella estaba ahí, con una belleza que desafiaba la lógica. Su piel parecía brillar con un suave resplandor, y sus ojos, dos pozos profundos de misterio, me miraban intensamente. No podía moverme, atrapado por la fascinación. Ella se acercó, sus pasos silenciosos como un susurro. La distancia entre nosotros se desvaneció, y el aire cargado de tensión parecía vibrar. Sin decir una palabra, extendió su mano hacia mí, y el mundo se detuvo. En ese momento comprendí que no era una simple ilusión, era un súcubo, una criatura de la noche. La primera vez que nuestros cuerpos se encontraron fue como una explosión de sensaciones. Ella se acercó a mí, su presencia llenó cada rincón de la habitación, y el calor que emanaba de ella me envolvió. No necesitábamos palabras, nuestros cuerpos hablaban un lenguaje antiguo, un lenguaje de deseo y anhelo. La suavidad de su piel contra la mía era como un fuego que se encendía, y cada roce provocaba un escalofrío que recorría mi columna. Aquel encuentro fue indescriptible. La energía que pulsaba entre nosotros era palpable, y cada susurro de su aliento en mi piel me hacía perder la noción del tiempo. Era como si la realidad se desvaneciera, dejándonos atrapados en un instante eterno. En su abrazo, encontré un refugio, un lugar donde todas mis preocupaciones desaparecían. Los encuentros con el súcubo se convirtieron en rituales nocturnos. Cada vez que la luna llena iluminaba mi ventana, ella regresaba. Su llegada estaba marcada por una suave brisa que acariciaba mi rostro, y mi corazón se aceleraba al anticipar su presencia. Con cada encuentro, nuestra conexión se profundizaba, y los límites entre lo tangible y lo etéreo se desdibujaban. Una noche, mientras la luna brillaba intensamente, decidí llevarla a un lugar que había sido testigo de mis pensamientos más oscuros, el balcón de mi apartamento. La vista de la ciudad iluminada era impresionante, pero al lado de ella, todo parecía insignificante. Ella se apoyó en la barandilla, su silueta contra la luz de la luna era como una pintura viviente. Nos miramos en silencio, y sin necesidad de palabras, comprendimos que el mundo exterior no importaba. La energía entre nosotros crecía, y el aire se volvió denso. La ciudad, con sus luces titilantes, se convirtió en un mero telón de fondo para nuestra danza. Me acerqué a ella, y el roce de nuestros cuerpos encendió una chispa que iluminó la noche. Los encuentros continuaron, cada uno más intenso que el anterior. En una ocasión, la llevé a mi cama, un lugar que había sido testigo de mis soledades. Sin embargo, con ella, la soledad se desvanecía. Cada caricia era un viaje a lo desconocido, y cada mirada, un intercambio de secretos. Su risa era como música, y el sonido me envolvía, llevándome a un estado de éxtasis. Era como si el tiempo se detuviera cuando estábamos juntos. La forma en que sus dedos exploraban mi piel, su aliento cálido en mi cuello, todo despertaba algo primitivo en mí. Era un deseo que no podía controlar, una necesidad de estar más cerca, de perderme en su esencia. Cada encuentro era una revelación, un descubrimiento de partes de mí que no sabía que existían. Una noche, mientras explorábamos la frontera entre el sueño y la vigilia, ella me habló, aunque no con palabras. Su mirada y la conexión que compartíamos me transmitían todo lo que necesitaba saber. Era una criatura de la noche, pero también era un reflejo de mis propios deseos ocultos. En esos momentos, comprendí que no solo era un súcubo, era una manifestación de mis anhelos más profundos. Las noches se convirtieron en un ciclo interminable de encuentros. Lo que comenzó como curiosidad se transformó en una necesidad, un deseo de explorar lo que significaba estar vivo.
A menudo me encontraba perdido en sus ojos, como si pudiera ver la historia de cada uno de mis sueños reflejada en su mirada. Ella se convirtió en mi musa, mi inspiración, el eco de mis pensamientos más oscuros. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, también comenzó a crecer en mí una preocupación. ¿Quién era ella realmente? ¿De dónde venía? Las historias que había oído sobre los súcubos eran inquietantes, y aunque cada encuentro era un deleite, había un velo de misterio que me envolvía. La conexión que compartíamos era intensa, pero también me dejaba con una sensación de vulnerabilidad. Una noche, mientras estábamos abrazados, decidí preguntarle. La miré a los ojos, intentando descifrar su esencia. ¿Quién eres?, susurré, y aunque no pronuncié la pregunta en voz alta, ella pareció entender. Su expresión cambió, y por un instante, vi una sombra de tristeza en su mirada. Era como si la noche misma se detuviera en ese momento. Ella se acercó, y en un gesto delicado, acarició mi rostro. No necesitaba palabras para explicarme su naturaleza. En ese instante, supe que ella era tanto un sueño como una pesadilla, un refugio y una prisión. La ambigüedad de su existencia me atrapó, y el deseo que sentía por ella se mezcló con el temor a la pérdida. A pesar de la incertidumbre, no podía resistir la atracción que sentía por ella. Cada encuentro era un viaje a lo desconocido, y la intensidad de nuestra conexión me mantenía cautivo. Sin embargo, la inquietud seguía acechando en el fondo de mi mente. ¿Podría algún día liberarme de este hechizo? ¿O estaba destinado a ser un prisionero de mis propios deseos? Con el paso del tiempo, la relación con el súcubo se volvió más compleja. Ella continuaba apareciendo en mis noches, cada vez más deslumbrante, pero también había un aire de melancolía que la rodeaba. Era como si el peso de su existencia estuviera afectando nuestra conexión. A veces, la veía contemplando la luna con una tristeza profunda, y en esos momentos, sentía que había algo más en su historia que no me estaba siendo revelado. Una noche, decidí llevarla a un lugar especial. Me había encontrado con un viejo mirador en las colinas que rodeaban la ciudad. Era un lugar donde solía ir a reflexionar, y pensé que sería el escenario perfecto para abrir mi corazón. La luna estaba llena, y la vista era espectacular. Mientras la brisa suave acariciaba nuestros rostros, me volví hacia ella. ¿Por qué apareces en mis noches?, le pregunté, buscando respuestas que no sabía si obtendría. Ella me miró con esos ojos profundos, y un silencio pesado llenó el aire. Finalmente, sus labios se curvaron en una sonrisa triste. Porque eres el único que me ve, respondió, y esas palabras resonaron en mi interior. En ese momento, comprendí que nuestra conexión iba más allá del deseo físico. Ella era una manifestación de mis anhelos, pero también una parte de mi alma que había estado perdida. La soledad que ambos sentíamos los unía de una manera que no había anticipado. Nos encontrábamos en un espacio intermedio, donde el deseo y la tristeza coexistían. A medida que la noche avanzaba, compartimos historias sobre nuestros miedos y sueños. La luna se convirtió en nuestra confidente, y cada palabra compartida era como un hilo que tejía una conexión más profunda entre nosotros. La tristeza que había visto en sus ojos se desvaneció, y en su lugar, una chispa de esperanza comenzó a brillar. Sin embargo, a medida que la noche llegaba a su fin, también sentí que algo se acercaba a su fin. Ella se detuvo y me miró intensamente. Mis encuentros contigo son un regalo, pero también una maldición, confesó. En ese instante, comprendí que ella estaba atrapada en un ciclo del que no podía escapar. Su naturaleza la mantenía anclada a la noche, y yo era el faro que iluminaba su oscuridad. Aquella revelación me llenó de una tristeza profunda. No quería ser la razón de su sufrimiento, pero la conexión que compartíamos era demasiado intensa para ignorarla. La miré a los ojos, y en ese instante, supe que debía hacer algo. Si hay una manera de liberarte, lo haré, le prometí, aunque no sabía cómo. La luna seguía brillando en el cielo, y aunque los encuentros con el súcubo se volvieron menos frecuentes, cada vez que la veía, sabía que había un hilo invisible que nos unía. Ella se había convertido en parte de mi historia, un recordatorio de que, en la oscuridad, siempre hay luz. Así, mis noches se convirtieron en un reflejo de mis deseos y anhelos, un viaje hacia la aceptación y la comprensión de lo que significa estar vivo. Aunque la conexión con el súcubo era compleja, había encontrado un sentido de libertad en su abrazo,
y eso era un regalo que atesoraría por siempre.